Soy Héctor. Cumplí 68 años hace unos meses. Si la gente me pregunta por mi vida, les digo que fue simple, de manos. Fui obrero. Luego me dediqué a la costura por muchos años. Coser para otros me dio el silencio y la constancia que necesitaba para ahorrar, peso por peso. Nunca fui un hombre de lujos. Nunca fui un hombre que ostentara. Si alguien me viera hoy, pensaría que soy un jubilado promedio, quizás dependiente. Y ese fue justamente el error de cálculo que casi me cuesta la vida digna, y el motivo por el que todavía recuerdo con tanta claridad la noche de Navidad de 2023. Pero antes de compartir mi historia contigo, te pido un favor. Dale like a este video y comenta desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es muy importante. Esa noche, en la sala de mi propia casa, mi yerno, Javier, me llamó viejo inútil, delante de unas 40 personas que habíamos invitado. No fue un accidente, fue deliberado, un comentario lanzado como una broma pesada para que todos se rieran. Y muchos lo hicieron, incluyendo mi propia hija, Clara. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa humillación pública era el combustible que yo necesitaba para encender la mecha, porque mientras ellos se reían yo ya tenía en mi bolsillo las pruebas de su traición, y esa cena, en mi calendario, era la fecha límite. La gente, si no te ve con carro nuevo o joyas, asume que eres pobre, que eres un anciano estorbo, que ha de depender de la caridad de sus hijos. Javier, mi yerno, pensó eso desde el día que cruzó el umbral. Yo siempre fui de origen muy humilde, no se lo niego a nadie, pero mi padre me enseñó que la única forma de conseguir algo es trabajando y siendo discreto. Trabajé desde los 15 años. Ahorré para comprar esta casa, modesta, en un barrio tranquilo, y luego, con los años, y siempre con mucho sigilo, compré un par de accesorias pequeñas en otra colonia que rentaba para tener un ingreso extra. Nadie lo sabía. Mi hija Clara creía que vivíamos al día, que mi pensión era mi única entrada. Yo mantenía ese secreto, no por vanidad, sino porque la experiencia me había enseñado que el dinero visible atrae la avaricia. Clara y Javier se mudaron conmigo hace casi 2 años. El pretexto fue bonito. Clara dijo que yo ya estaba mayor, que necesitaba ayuda con los quehaceres, que era mejor que estuviéramos juntos para protegernos mutuamente. Yo acepté. Honestamente, la idea de no estar solo me atraía. Lo que nunca imaginé es que, en cuanto pusieron sus cajas en mi sala, la dinámica de la casa cambiaría para siempre. El primer signo, el más pequeño, fue la llave del portón. Yo siempre dejaba mi carro en el garage. Un coche viejo pero funcional. Una mañana, Javier movió mi coche a la calle, sin avisar, y metió su camioneta nueva en mi espacio. Cuando pregunté, me dijo con un tono condescendiente que mi coche estorbaba y que además, si yo usaba menos el coche, mi pensión rendiría más en gasolina. Yo no dije nada, solo busqué un espacio en la calle y empecé a usar la puerta de servicio para entrar y salir. Un pequeño gesto que, en retrospectiva, fue el primer ladrillazo en el muro del respeto. Al principio eran cosas sutiles, bromas sobre mi edad, sobre mi forma de vestir, sobre la comida que yo cocinaba, diciendo que era demasiado simple para su paladar refinado. Yo lo soportaba en silencio. Mi filosofía siempre fue, aguanta, mira y espera. Luego, la explotación se hizo más evidente. Javier me daba listas de mandado, pero no solo de lo que necesitaban. Me hacía ir al centro a buscar refacciones para su negocio, a hacer filas larguísimas en el banco para pagar sus servicios. Yo era el chofer, el mensajero, el mozo de limpieza, todo sin paga, por supuesto, porque, según Clara, ellos me estaban haciendo un favor al cuidarme. Si yo me sentaba a ver las noticias en mi sala, Javier tomaba el control remoto sin preguntar y ponía sus deportes o películas ruidosas. Si yo intentaba hablar de mis cosas, me interrumpía o me daba el avión. Mi hija, Clara, en todo este tiempo, guardó un silencio cómplice. Si yo le señalaba algo, ella me miraba con esa paciencia forzada y decía, «Papá, es su casa ahora. Tienes que acostumbrarte a compartir». Lo que ella quería decir era, «Papá, esta es nuestra casa ahora. Tú eres el invitado estorbo». En medio de todo ese desierto de desprecio, solo había un oasis, mi nieta Lucía.
Lucía tiene 17 años, y es la única que nunca perdió la ternura. Ella sabía que algo andaba mal, pero no tenía la fuerza para enfrentarlos. Todas las mañanas, antes de que sus padres despertaran, Lucía venía a mi pequeño cuartito trasero. Me habían movido al cuarto de servicio porque la recámara principal era más cómoda para ellos, y me traía una taza de café recién hecho. Esos 10 minutos de silencio compartido, de afecto genuino, eran lo que me mantenía anclado. Yo sabía que me querían fuera, pero no entendía el mecanismo hasta que la escalada se hizo financiera. Clara empezó a preguntar sobre mis propiedades, sobre el dinero del retiro. Yo siempre les daba números bajos, vagos, pero ellos no se rendían. Una noche, mientras cenábamos, Javier soltó la bomba, disfrazada de ayuda. «Héctor», dijo con ese tono empalagoso que usaba para manipular, «estamos preocupados por tu futuro. Ya estás grande. Deberías simplificar las cosas. Mi notario puede ayudarte a poner tus documentos en orden. Necesitas hacer un testamento claro, ¿verdad? Y sería bueno que me dieras un poder general. Así, si te enfermas, yo puedo manejar todo sin problemas». Le respondí con calma, «Javier, mis asuntos están en orden. No te preocupes». Pero él insistió, y Clara lo apoyó inmediatamente. «Papá, es por tu bien. Si dejas todo a la mano, nos facilitas la vida a todos, especialmente si pasa algo en esas accesorias que tienes. Sabes que esos inquilinos son problemáticos». Ahí estaba. Querían la llave, no solo de mi casa, sino de todo. Querían el control total. Yo puse la excusa de que necesitaba revisar unos papeles antiguos y que ya les avisaría. En realidad, en ese momento, ya me había anticipado a ellos. Mis papeles importantes, incluyendo las escrituras de mis propiedades y la documentación de mis ahorros, no estaban en esa casa. Nunca lo estuvieron. Los tenía bien resguardados en una caja de seguridad del banco, de la que solo yo tenía la llave y la combinación. Lo que me hizo pasar de la defensa silenciosa a la acción ocurrió una tarde de otoño. Yo había regresado del mandado y me senté a descansar en la cocina. Escuché que Javier estaba en una llamada en el patio. Creía que yo seguía fuera. La pared del patio es delgada y su voz era fuerte. «Sí, necesito que quede como si estuviera. Incapacitado, ¿sabes? Un poco senil, sin capacidad para decidir. La verdad es que el viejo ya no rinde. Lleva meses haciéndonos la vida imposible y obstaculizando. Necesito que los documentos estén listos antes de Navidad. Si logramos que firme ese poder, lo podemos mandar al asilo sin problemas. Clara ya está viendo dónde. No te preocupes. El notario dijo que podemos falsificar la firma del médico si es necesario». Me quedé helado. No era solo el dinero. Era el plan completo. Falsificar documentos, internarme y despojarme. Ellos no solo querían mis cosas, querían borrarme. Querían hacerme desaparecer para siempre. Escuchar a mi yerno hablar de mí con tanto desprecio y, peor aún, escuchar la voz de mi hija, interrumpiendo solo para preguntar si la casa quedaría a nombre de los dos, fue una herida que no se cura. Yo cerré los ojos y sentí que el estómago se me encogía, pero mi mente se hizo de acero. No hice ruido. Regresé a mi cuarto, fingiendo cansancio. A partir de ese día, el Héctor que ellos conocían desapareció. Yo seguí siendo el anciano torpe y servicial, pero mi silencio se volvió estratégico. Empecé a preparar mi defensa inmediatamente. Lo primero que hice fue ir al banco. No confiaba en que no pudieran intentar entrar a la casa si me internaban. Activé protocolos de alerta con mi notario de confianza. Él me había ayudado con las propiedades años atrás, y al enterarse de lo que estaba pasando, me puso en contacto con un abogado especialista en fraude familiar, el licenciado Ramos. Ramos me explicó: «Necesitamos pruebas irrefutables, don Héctor. No solo su palabra. Necesitamos sus voces, sus amenazas, sus planes, todo lo que demuestre el dolo». Y ahí entró Lucía, mi nieta. Yo no soy bueno con la tecnología. Un día, Lucía me había regalado un pequeño grabador de voz, del tamaño de un encendedor, para que grabara mis pensamientos, mis recetas. Ella me explicó cómo activarlo y cómo transferir los archivos. A partir de esa semana, el grabador se convirtió en mi sombra. Lo llevaba en el bolsillo de mi camisa, debajo de la chamarra, o lo dejaba estratégicamente cerca cuando sabía que Clara y Javier estarían planeando. Grabé discusiones, insultos y, lo más valioso,
Conversaciones donde Javier se burlaba de mi origen humilde, de mi trabajo de costurero, y describía con detalle cómo me internarían tan pronto como tuvieran el poder firmado. Durante 6 meses, acumulé horas de grabación. Lucía me ayudaba a etiquetar los archivos y guardarlos en una memoria externa. Ella era mi cómplice silenciosa y mi protectora. Ella sabía el riesgo que corríamos, pero su lealtad era absoluta. Cuando le pregunté por qué me ayudaba, ella solo me miró y me dijo: «Abuelo, eres la única persona en esta casa que me trata como a un ser humano». Eso fue suficiente. Llegó diciembre. Ellos seguían con su teatro, acelerando sus planes. La Navidad era su fecha límite porque esperaban que la firma final del documento, ese poder que me despojaba, fuera un regalo de la cena familiar, bajo presión social. Yo seguí observando y esperando. Cuando me avisaron que querían hacer la cena de Nochebuena en mi casa y que habían invitado a toda la familia extendida, los tíos, los primos, unas 40 personas, como si fuera una celebración de su éxito, supe que esa era la oportunidad perfecta. No iba a haber un enfrentamiento a gritos en privado. Si ellos querían humillarme en público, la justicia iba a ser igual de pública. Llamé a mi notario y al licenciado Ramos. Les dije que debían estar cerca esa noche. Preparé un proyector pequeño que Lucía me ayudó a conectar a un altavoz en la sala. Había llegado el momento de que el viejo inútil se levantara de la mesa. Si la vida fuera diferente, les contaría que solo quiero olvidar esto. Pero la verdad es que necesito que la gente sepa lo que pasó. Si te está gustando esta historia, espérate a la siguiente parte para que veas cómo se pusieron las cosas cuando el silencio se rompió en aquella cena. Mi nombre es Héctor. Tengo 68 años. La gente me conoce, o me conocía, como un hombre de manos duras, de trabajo. Yo fui obrero la mayor parte de mi vida, luego costurero en un taller. Siempre fui discreto. El problema grande vino en la Navidad del 2023, justo en la casa que yo mismo había comprado peso a peso a lo largo de décadas. Aquella noche, mi yerno me llamó viejo inútil frente a unas 40 personas. Todos se rieron. Mi propia hija se quedó callada, con la mirada fija en el suelo, sin defenderme ni disimular su vergüenza. Una vergüenza que, entendí después, no era por la ofensa, sino por el hecho de que yo todavía estuviera ahí. Lo que esa gente no sabía, lo que mi hija Ana y mi yerno Ricardo no podían ni imaginar, es que yo llevaba 6 meses preparándome para ese momento. Había un complot para despojarme de todo, y yo tenía las pruebas guardadas, meticulosamente ordenadas, esperando la hora exacta para usarlas. Yo no soy un hombre de dinero. Soy un hombre de recursos, que es distinto. Mi vida fue de ahorro extremo. Nunca compré lujos. Nunca viajé. Nunca tuve un carro nuevo. Todo lo que gané como obrero lo invertí. Siempre en ladrillo. Mi secreto, el que me permitió mantener la dignidad por tantos años, es que la gente me veía como un anciano trabajador pero simple, sin fortuna, viviendo al día. Ricardo, mi yerno, estaba convencido de que la única casa que yo poseía era esa, la principal, la grande, en la que vivíamos. Lo que él no sabía es que, gracias a esos ahorros silenciosos, yo tenía algunas propiedades pequeñas, bodegas, un par de departamentos viejos que rentaba y que me daban una renta constante, aunque modesta, que yo guardaba en cuentas separadas. Yo usaba el dinero de mi pensión para los gastos diarios de la casa, haciéndoles creer que ese era todo mi capital. Mantener ese secreto me permitió sobrevivir a la avaricia de otros, y tenía razón en guardarlo. Ricardo y Ana se mudaron a la casa hacía 2 años. Yo los había invitado. Mi esposa había fallecido hacía poco y la casa se sentía enorme y vacía. Mi hija me dijo que querían ayudarme, que así yo no estaría solo. Les ofrecí el segundo piso y la promesa de no entrometerme en sus vidas. Yo me quedé con un cuarto pequeño en la planta baja, cerca de la cocina. El cambio de aires fue rápido. En menos de 6 meses, la casa ya no era mía. Ellos habían cambiado la decoración, habían puesto sus reglas, y yo pasé de ser el dueño a ser el huésped molesto que se había quedado demasiado tiempo. La humillación comenzó con cosas pequeñas. Ricardo, que siempre hablaba de su carrera en una financiera, me trataba como si mi pasado como costurero fuera una broma. Le decía a sus amigos que yo era la mascota oficial de la casa, el guardián de la despensa.
Si yo compraba algo para mí, un paquete de galletas o una lata de atún, él las sacaba de mi alacena y las ponía en la común, diciendo que yo no podía segmentar el patrimonio familiar. Yo entendía el mensaje. Todo lo que tocaba era de ellos, o pronto lo sería. Una de las cosas que más me hirió fue cuando Ricardo decidió que yo debía encargarme del jardín. Yo siempre lo había hecho. Pero un día me dijo: «Viejo, ya estás aquí todo el día sin hacer nada de provecho. Ponte a podar, que tu pensión no da para pagar un jardinero». Lo dijo delante de Ana, y ella, simplemente, asintió y siguió revisando su teléfono. En ese momento, sentí que mi esfuerzo de 40 años se resumía en ser un jardinero sin sueldo para la gente que vivía bajo mi techo. Yo no dije nada. Fui al garaje, busqué las tijeras de podar y me puse a trabajar. Pero mientras cortaba el pasto, mi mente no estaba en las hojas secas, estaba en la escritura de la casa y en cómo protegerla. La explotación se volvió un sistema. Ricardo me daba listas de mandados que parecían diseñadas para cansar a un hombre de mi edad. Ir al otro lado de la ciudad por un ingrediente que solo vendían en un mercado específico. Esperar horas por un trámite bancario para él. Llevar su ropa a la tintorería. Cuando le pedí, una vez, que me regresara 20 pesos que había gastado en un camión para hacerle un favor, él se rió y me dijo: «Viejo, no seas tacaño. Ya vives aquí gratis, ¿no? Considera eso tu pago». Yo no discutí, nunca discutía. Yo simplemente observaba, asentía y guardaba. La tensión se hizo insoportable cuando descubrí lo que realmente planeaban. Fue de forma completamente accidental. Yo había pasado la aspiradora en la oficina de Ricardo, otro de mis deberes, y debajo de la alfombra encontré un sobre que se había caído de su escritorio. Estaba dirigido a un notario que yo no conocía, y adentro había una serie de fotocopias de mis documentos, incluyendo mi acta de nacimiento y la escritura de la casa. Pero lo que me congeló el estómago fue un formulario a medio llenar. Era una solicitud de evaluación de capacidad cognitiva para adultos mayores. Y la casilla que pedía el motivo de la evaluación estaba marcada con una caligrafía que reconocí al instante como la de Ana. Riesgo de autodescuido e incapacidad para manejar activos patrimoniales. En ese momento, la humillación se transformó en miedo físico. No solo querían despojarme, querían anularme, meterme a un asilo y quedarse con todo, alegando que yo era un demente senil. El plan era evidente: falsificar un diagnóstico de deterioro cognitivo. Usar los poderes que yo, ingenuamente, le había dado a mi hija tiempo atrás para trámites bancarios y declararme legalmente incompetente para que Ricardo pudiera tomar el control total de mis propiedades, incluso de las que él no conocía. Cerré el sobre, lo coloqué exactamente donde lo había encontrado y seguí aspirando como si nada hubiera pasado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían desde el piso de arriba, pero mi rostro estaba tranquilo. Ese día, dejé de ser un anciano que soportaba abusos y me convertí en un estratega en silencio. La única persona que me miraba de verdad era mi nieta, Lucía. Ella tenía 14 años en ese momento, una joven callada y muy observadora. Lucía era diferente. Ella nunca participó en las risas, nunca me ignoró. Ella era mi límite moral. Yo no podía permitir que vieran cómo su abuelo era pisoteado. Yo tenía que luchar, no por el dinero, sino por mi dignidad y para mostrarle a ella que la justicia, aunque lenta, es posible. Una tarde, mientras yo estaba sentado en la cocina pelando papas para la cena, porque mi trabajo era ese, preparar la cena para la familia que me despreciaba, Lucía se acercó. Ella no habló del plan, no me preguntó si estaba triste. Ella solo puso su mano sobre la mía y me dio su tableta. «Abuelo», me dijo en voz muy baja, «mi papá y mi mamá tienen un plan feo. Tienes que grabarlos. Mi papá se ríe de ti y dice que eres un pobre tonto que nunca supo ahorrar». La tableta tenía una aplicación de grabación de voz sencilla. Lucía me enseñó a activarla y a esconder el aparato bajo mi camisa o en mi cinturón. Me dijo que lo mantuviera encendido cuando Ricardo estuviera cerca. Ese gesto, el de una niña que arriesgaba el regaño de sus padres para ayudar a su abuelo, fue la decisión interna que yo necesitaba. Entendí que si no hacía algo, no solo me destruirían a mí, sino que dañarían para siempre la moral de mi nieta. A partir de ese día,
Mi vida se convirtió en una operación de inteligencia. Fingí ser más lento, más olvidadizo, incluso un poco más torpe. Los dejé relajarse. Cuanto más inútil me veían, más libremente hablaban. Yo grababa cada insulto, cada burla sobre mi origen humilde, cada mención a la falsificación de documentos, cada vez que Ricardo se reía de mí por no tener dónde caer muerto, o por ser un costeño sin estudios que cree que sabe de negocios. Recuerdo una conversación particularmente dolorosa que grabé mientras Ricardo y Ana cenaban en la terraza. Ricardo estaba hablando por teléfono con un colega sobre cómo acelerar el proceso de la tutela. Yo estaba durmiendo en el sofá de la sala, con la grabadora debajo de un cojín. «Sí, mañana tenemos la cita con el notario que nos recomendaste», dijo Ricardo. «El viejo firmó los poderes hace un año. Es solo cuestión de usar el diagnóstico para anular esos poderes y quedarnos con la casa. ¿Quién se daría cuenta? Es un obrero retirado. Su única familia somos nosotros. Luego lo metemos al asilo del IMSS, donde ya no estorbe». Ana intervino. Su voz sonaba un poco tensa, pero no arrepentida. «Asegúrate de que el diagnóstico sea firme, Ricardo. No quiero problemas. Y asegúrate de que no se entere de las otras propiedades. Piensa que la renta de esos pequeños departamentos nos ayudará mucho». Cuando escuché a Ana mencionar las rentas de mis propiedades secretas, el mundo se me vino encima. Ella había estado revisando mis papeles y mis cuentas. Mi propia hija no solo estaba de acuerdo con meterme a un asilo, sino que había estado espiando mis finanzas para asegurarse de que no se les escapara nada. 6 meses de grabaciones se acumularon. Había docenas de audios y algunos videos que Lucía me ayudó a transferir a un disco duro externo. Tenía en mis manos no solo la evidencia de un maltrato, sino la prueba de un crimen organizado, el intento de fraude, el despojo y la conspiración para privarme de mi libertad. Yo seguía actuando como el anciano dependiente. Llevaba la grabadora en la bolsa de mi camisa, atada con un cordón. Los días pasaron, y la fecha de la cena de Navidad se acercaba. Ricardo estaba particularmente eufórico esa semana. Él ya había contratado al notario que cerraría el trato y estaba seguro de que yo firmaría un documento final esa semana, sin leerlo, creyendo que era una renovación de mi seguro médico. Yo, mientras tanto, ya había activado mi plan de defensa. Yo no había confiado en el notario de Ricardo, por supuesto. Había llamado a mi propio abogado, el mismo que me ayudó a registrar las escrituras de mis primeras bodegas hace 20 años. Un hombre de mi confianza, que no sabía que yo tenía otras propiedades, pero que era un experto en derecho patrimonial. Le entregué todas las grabaciones, las fotocopias de los formularios de tutela y mis escrituras originales. El abogado revisó el material y me dijo con una seriedad que nunca olvidaré: «Héctor, esto no es solo un pleito familiar. Esto es fraude calificado y secuestro de persona. Tenemos que actuar de inmediato». Pero yo le pedí que esperara. Yo no quería una confrontación en el silencio de un despacho. Yo quería que la verdad saliera a la luz delante de todos. Le dije que quería que actuara precisamente en la noche del 24 de diciembre. La noche en que ellos se sentirían más poderosos, más seguros de mi inutilidad, y cuando toda la familia estuviera presente para atestiguar lo que habían hecho. Llegó la noche de Navidad. La casa, mi casa, estaba llena de gente, unas 40 personas, entre tíos, primos y amigos de Ricardo. Ricardo se paseaba como si fuera el dueño absoluto del lugar, bebiendo champán y dando discursos sobre el éxito. Yo estaba en mi rincón, sirviendo ponche a quien me lo pedía, invisible, esperando que llegara el momento. Era la calma tensa antes del huracán, y ellos creían que la tormenta solo caería sobre mí. Ricardo me llamó viejo inútil, justo después de la cena, con la misma prepotencia de siempre. Y yo sabía que había llegado la hora de que el hombre inútil demostrara que había estado preparándose para ese instante durante 6 largos meses. Si te interesa saber cómo se desarrollaron los hechos después de esa humillación pública, te invito a que sigas escuchando la parte 3 de este relato, donde te contaré cómo se vieron obligados a escuchar mis pruebas. Mi nombre es Héctor, y para la Navidad de 2023 ya tenía 68 años. La gente piensa que si eres viejo y vives en la casa que tú mismo levantaste, tienes paz. Pero la paz se había ido desde que mi yerno, Ricardo, y mi hija, Laura, se mudaron conmigo para ayudarme. Lo que ocurrió esa Nochebuena
cuando Ricardo me llamó inútil delante de 40 personas. Fue el final de un tormento que duró 6 meses. Nadie sabía lo que yo sabía, y nadie entendía por qué. Incluso después de esa humillación pública, yo guardaba silencio. Era un silencio denso, calculado, el peso de una vida entera esperando el momento exacto de la respuesta. El trato, después de que se instalaron, pasó de ser incómodo a ser una esclavitud doméstica. Ricardo, que supuestamente estaba manejando negocios grandes y complejos desde la casa, nunca parecía hacer nada más que estar pegado al teléfono y verme de reojo. Si yo me sentaba a descansar un momento después de comer, él se acercaba y me preguntaba, con una voz falsamente amable, si ya había revisado el jardín o si la basura ya estaba lista para pasar al camión. Me convertí en el encargado de mantenimiento de mi propia casa, y ellos actuaban como los propietarios que supervisaban al empleado. Lo insoportable era la manera en que Laura, mi hija, me trataba. Ella me había prometido que mi vejez sería tranquila, pero cada vez que yo me quejaba o pedía un poco de respeto por mi espacio, ella suspiraba ruidosamente y decía, «Papá, solo estás exagerando. ¿Qué más vas a hacer? Estás retirado. Necesitas mantenerte ocupado». Retirado sí, pero convertido en el sirviente de mi propia casa. Lo peor era el dinero. Yo tenía mi pensión pequeña, y siempre la administré bien. Pero Ricardo y Laura empezaron a insistir en que ellos debían manejar mis gastos para que yo no me preocupara. No les di acceso a mi cuenta, pero me presionaban continuamente para que les diera efectivo para pagar supuestos servicios de la casa que nunca pedí. Yo siempre fui un hombre de trabajo y de ahorro. Desde que fui obrero y luego costurero, aprendí que cada peso cuenta. Nunca alardeé de lo poco que tenía. Con mucho esfuerzo, y manteniéndolo en el anonimato, logré comprar 2 pequeños terrenos ejidales fuera de la ciudad, muy humildes, que tenía a nombre de un primo de confianza para protegerlos. Cuando Laura y Ricardo se mudaron, empezaron a preguntar por mis documentos, por las escrituras de la casa. Un día, Ricardo se sentó conmigo en la mesa y me puso una carpeta pesada enfrente. Me dijo, con esa sonrisa de tiburón que yo ya conocía, «Héctor, tenemos que arreglar la situación fiscal de esta casa y de lo que tienes por ahí. Si firmas este poder notarial, te puedo representar y evitar que pagues tantos impuestos». Era un documento largo, con lenguaje legal complicado. Yo no soy abogado, pero algo en mi estómago me gritó que no. Le dije que no firmaría nada sin revisarlo con el notario con el que había trabajado por años, don Ernesto. La expresión de Ricardo se endureció tanto que su cara se puso pálida. Me miró como si yo fuera un obstáculo estúpido, no su suegro. Él solo dijo, con una calma forzada que me dio escalofríos, «Está bien, Héctor. No te estreses. No te preocupes por el papeleo. Yo lo manejo». Pero supe que había marcado una línea de no retorno. Él no esperaba resistencia, y mi negativa lo había frustrado. La única cosa que me mantenía anclado a la casa y a la realidad era Lucía, mi nieta. Ella es diferente. Veía cómo me trataban, y aunque no decía nada a sus padres, me daba pequeñas señales de apoyo y afecto. Un abrazo rápido en la cocina cuando nadie veía, o un plato de comida que me dejaba apartado y caliente después de que sus padres habían comido primero. Ella era mi cómplice silenciosa y, pronto, mi única razón para quedarme y pelear, en lugar de simplemente vender todo y desaparecer. Fue Lucía quien, sin saberlo, me dio la herramienta que cambiaría todo. Ella me ayudó a configurar mi viejo teléfono para grabar voz. Yo le dije que era para dictar ideas para los patrones de costura que quería recordar, pero la verdad era que necesitaba pruebas. Empecé a grabar pequeñas cosas, insultos al aire, conversaciones de mi hija con sus amigas donde se quejaba de que yo era una carga insoportable. El verdadero terror llegó una tarde de noviembre. Yo estaba limpiando el desorden en la oficina improvisada de Ricardo, que antes había sido mi cuarto de costura. Él había salido al banco con mi hija, y yo tenía la casa para mí por un par de horas. Encontré, escondida debajo de una pila de recibos viejos, una carpeta manila que no había visto antes. Mis manos temblaron un poco mientras la abría. No eran solo borradores de escrituras, ni documentos fiscales. Había copias del poder general amplio y sin restricciones, que Ricardo me había presionado a firmar. Pero lo que me heló la sangre fue un documento más.
Era la solicitud de ingreso a una residencia de ancianos en Tlalpan, un asilo de bajo costo. Mi nombre estaba ahí, con la fecha de ingreso tentativa para la primera semana de enero de 2024. Pegado a ese documento, encontré una conversación impresa de WhatsApp. Decía: si logramos que firme el poder, podemos meterlo a la residencia de viejos antes de fin de año. Ya está el contacto. Nos quitamos el problema y vendemos el terreno rápido. Y otro mensaje de Ricardo, hablando con mi hija. Una vez que tenga el poder, lo despojo de la casa y del terreno que tiene escondido. Nadie lo va a visitar en el asilo. Estará solo y nadie nos va a preguntar. No sentí ira. Sentí un frío seco que me subió por la espalda hasta el cuello. Estaban planeando borrarme. No solo querían mis cosas, querían asegurarse de que yo desapareciera en un lugar donde no pudiera defenderme. El complot ya no era solo egoísmo familiar, era un crimen premeditado. Doblé los papeles y los puse exactamente donde estaban, intentando no dejar ninguna huella. Mi corazón latía lento, como un tambor amortiguado, pero mi mente estaba acelerada, trabajando a marchas forzadas. Sabía que si los confrontaba en ese momento, dirían que estaba senil, que había inventado la historia, o que esos papeles eran falsos. Tenía que jugar el papel del viejo inútil que ellos esperaban. Desde ese día, mi silencio se convirtió en una trampa. Empecé a grabar con mucho más cuidado. Ponía mi teléfono en el bolsillo de mi camisa, mientras Ricardo hablaba por teléfono en la sala, alardeando con sus supuestos socios de que pronto serían los dueños, y que el viejo estúpido no se daría cuenta de nada. Grabé a mi hija, quejándose con su amiga de que yo era una carga y que la casa ya debía ser de ellos por ley. Grabé 6 semanas de humillaciones directas, de amenazas sutiles, de planes de fraude y despojo. Todo se fue almacenando, silencioso y seguro, en la memoria de mi teléfono viejo. La cena de Navidad se acercaba, y ellos se preparaban para el gran evento, el momento en que se asegurarían el control. Pero el punto de no retorno no fue la amenaza de perder la casa, fue la amenaza a Lucía. Un par de semanas antes de Nochebuena, escuché a Laura y Ricardo discutir en su cuarto. Ricardo le gritaba a mi hija que Lucía era demasiado pegada al abuelo y que la iba a malcriar. Escuché a mi yerno decir, con esa voz arrogante y controladora: cuando lo metamos a la residencia, vamos a tener que ponerle mano dura a Lucía para que entienda quién manda aquí. Si es necesario, la mandamos a vivir con tu tía lejana un tiempo para que deje de ser un estorbo sentimental. En ese momento, mi decisión fue definitiva. No era solo mi dignidad o mi casa. Era la protección de mi nieta, la única persona que había mostrado afecto genuino en esa casa durante meses. No permitiría que mi partida forzada la expusiera al abuso de Ricardo. Yo había sido costurero, obrero, y nadie me había regalado nada. Me había costado 60 años construir una vida humilde, y no dejaría que 2 buitres la destruyeran, ni que destruyeran a mi nieta. Esa misma semana, sin decir una palabra a mi hija o a Ricardo, fui a ver al notario don Ernesto. Le mostré las grabaciones, la solicitud de ingreso al asilo, y las copias de los documentos de fraude que había encontrado. Don Ernesto, un hombre sobrio y serio, estaba lívido. Me dijo que lo que habían intentado era un fraude penal muy serio. Me presentó a un abogado penalista de su confianza. Organizamos un plan detallado, que solo implicaba a 3 personas: el notario, el abogado y yo. Mi estrategia era simple: 0 confrontación, 0 drama. No les daría la oportunidad de huir o de inventar excusas. La humillación pública que ellos me preparaban en la cena de Navidad, frente a toda la familia, sería el escenario perfecto para desenmascarar la verdad. Y así llegó el 24 de diciembre. La casa estaba llena, cerca de 40 personas. Ricardo estaba especialmente eufórico, bebiendo y riendo ruidosamente, actuando como el dueño de la casa. Yo lo dejé. Me puse mi saco, el que Lucía me había ayudado a arreglar, y me senté en la orilla de la mesa principal. Había un proyector instalado para ver fotos viejas de la familia. Yo solo esperaba la señal, el momento exacto en que él cruzara la última línea de respeto. Esperé, respirando lento, mientras todos reían, ajenos al verdadero plan que yo había preparado. Si les interesa saber cómo logré grabar todas esas conversaciones y el plan para el asilo sin que se dieran cuenta,
¿Y lo que pasó con la nieta? Suscríbanse y dejen un comentario. Yo sé que muchos se preguntarán cómo es posible que un hombre viejo, un hombre que ha trabajado toda su vida doblando la espalda y remendando tela, tuviera la sangre fría para fingir durante 6 meses. Yo mismo a veces me pregunto dónde saqué esa paciencia. Creo que la saqué de las décadas de ser invisible. Cuando uno es obrero, uno aprende a estar en un rincón. Uno está presente, uno hace el trabajo, uno es esencial, pero la gente que usa lo que uno hizo jamás te ve. Esa invisibilidad se convirtió en mi mejor herramienta. Una vez que escuché la conversación de Mateo y Carmen, una vez que entendí que no se trataba solo de faltarme al respeto, sino de despojarme de mi dignidad, de mi hogar y de enviarme a un asilo para quedarse con lo poco que tenía, mi mente hizo un clic. Dejé de ser el padre y el suegro, y me convertí en el observador de campo. El objetivo no era ganar una discusión. El objetivo era sobrevivir con la mayor decencia posible. El silencio estratégico fue la parte más difícil. Imagínese usted estar sentado a la mesa, comiendo el mole que su hija preparó, mientras escucha a su yerno burlarse de usted con comentarios que él cree que usted es demasiado tonto o sordo para captar. «El viejo ya ni siquiera sabe dónde deja el recibo de la luz», decía Mateo, y Carmen respondía con risitas. Yo solo asentía, sonreía forzadamente, o fingía una tos para que pensaran que mi mente estaba ya demasiado gastada para seguir una conversación simple. Lucía, mi nieta, fue mi cómplice silenciosa y mi ancla en la realidad. Ella entendía la gravedad de la situación. Ella era la única que me veía realmente. La tecnología era mi enemigo y mi aliada. Yo no manejo bien los teléfonos inteligentes, pero Lucía sí. Ella configuró el equipo de grabación. Me enseñó dónde presionar y cómo ocultar los pequeños dispositivos. La casa que yo había pagado, esa casa que ahora se sentía como una prisión, se convirtió en nuestro campo de espionaje. Grabamos conversaciones en la cocina, en la sala, en el estudio que Mateo usaba como oficina. A veces, Lucía tenía que esperar hasta la medianoche, cuando ellos bajaban la guardia y hablaban con la arrogancia de quienes se sienten dueños absolutos. Eran conversaciones crudas, sin adornos. Necesitamos que firme los poderes antes de fin de mes, antes de que se le ocurra que puede heredarle algo a Lucía, dijo Carmen una noche. Y Mateo respondía, «Tranquila, mi amor, él firma lo que sea. Se siente tan agradecido de tenernos aquí, ayudándolo, que es fácil manipularlo. Es un anciano inútil, no tiene dónde caerse muerto». Cada grabación era como un puñal, pero también una capa de armadura. El dolor era el motor que me impedía reaccionar, que me obligaba a guardar silencio. Cada archivo de audio era una prueba irrefutable de la traición y de la intención criminal. Mateo, sintiéndose totalmente seguro de su plan y mi supuesta dependencia, empezó a acelerar el proceso. Ya no se trataba solo de la casa principal. Empezó a inmiscuirse en los asuntos del pequeño departamento que tengo rentado en Azcapotzalco. Un departamento humilde, pero que representa mis primeros 5 años de ahorro, peso a peso. Yo nunca lo mencionaba porque sabía que si lo hacía, sería otro blanco para ellos. «Papá, el inquilino de Azcapotzalco llamó. Dice que el boiler está fallando. Necesitas firmar este documento para que un plomero de confianza de Mateo pueda entrar y hacer las reparaciones. Es por control de gastos», me dijo Carmen, deslizando un papel por la mesa. Yo tomé el documento. No firmé. Fingí que mis lentes no servían. «Hija, necesito buscar mis lentes de cerca. No veo bien la letra chica», dije, mientras doblaba el papel y lo guardaba en mi camisa. Era la verdad. No veía bien. Pero la verdad es que ese papel no era para arreglar un boiler. Ya mi abogado, el licenciado Barrera, me había advertido. «Héctor, no firme nada que no haya leído él primero. Ellos están buscando el poder notarial absoluto». El licenciado Barrera se convirtió en mi consejero de sombras. Lo contacté a través de un viejo conocido del taller de costura, un hombre honesto y serio. Yo necesitaba a alguien que entendiera el derecho penal y civil, pero sobre todo, a alguien discreto. Nuestras reuniones eran una farsa bien montada. Yo salía diciendo que iba a visitar a un viejo amigo enfermo, o que iba a comprar material para unos arreglos de ropa que supuestamente hacía para ganar unos pesos extras. Nadie sospechaba que un viejo inútil
estuviera reuniendo un expediente legal impecable. La presión siguió aumentando. Una tarde, regresé del supuesto mandado y noté algo en mi habitación. Mateo y Carmen habían estado buscando entre mis cosas. Mi caja de documentos, donde guardaba escrituras viejas y papeles de pensión, estaba ligeramente movida. Yo guardaba esa caja bajo unas cobijas viejas en el armario. Ellos no se dieron cuenta de que siempre dejaba un pequeño hilo rojo pegado con saliva, casi invisible, que se rompía si la caja era movida. El hilo estaba roto. Sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío. La paciencia se estaba agotando, pero no la estrategia. Entendí que estaban nerviosos. El tiempo se les acababa, y yo seguía sin firmarles el poder. Pero el verdadero punto de quiebre no fue mi patrimonio, sino mi nieta. Unas semanas antes de la Navidad, Mateo, frustrado por mi lentitud y mis excusas, le gritó a Lucía. Ella estaba ayudándome a ordenar unos hilos, una excusa para poder estar cerca de mí sin que pareciera sospechoso. Mateo entró al cuarto y la vio. «¿Qué haces aquí, niña? ¿No tienes tareas? Deja al abuelo. Él no necesita que lo atiendan como si estuviera inválido. Ya te dije que te alejes de sus asuntos», le espetó Mateo con una violencia que nunca antes había usado con ella. Lucía, que siempre ha sido valiente, respondió. «Solo estoy ayudando, papá. El abuelo es mi familia». Mateo se acercó a ella, y aunque no la tocó, su amenaza fue clara. «A ver, Lucía, te lo voy a poner fácil. Si sigues metiéndote donde no te llaman, si sigues de niñera de este inútil, te voy a mandar a vivir con tu abuela materna a Puebla. Allá no vas a tener internet, no vas a tener amigos. Vas a aprender a respetar la estructura de esta casa, que es la mía». Vi el miedo en los ojos de Lucía. Vi cómo ella apretó los labios para no llorar. Ella lo había sacrificado todo. Su tiempo, su paz, su seguridad, por ayudar a un anciano que supuestamente no podía hacer nada por sí mismo. En ese momento, la decisión interna que había tomado se solidificó en acero. Ya no era solo una cuestión de justicia personal o de dinero. Era una cuestión de proteger la única luz honesta que quedaba en esa casa. No iba a permitir que por mi causa, mi nieta fuera castigada o desterrada. La Navidad se acercaba rápidamente. Habíamos fijado la fecha de la confrontación para esa noche. La cena de Nochebuena siempre era masiva en mi casa, la que ahora compartía con ellos. Éramos cerca de 40 personas, familiares, tíos lejanos, primos, amigos de la familia, un público perfecto. La humillación pública que ellos me habían propinado repetidamente sería devuelta con una verdad demoledora, amplificada por el mismo entorno que me había despreciado. El plan final era audaz y extremadamente arriesgado. Necesitaba montar una pequeña función de diapositivas sin que nadie sospechara. Le dije a Carmen y Mateo que, como ya era un anciano y no podía contribuir mucho a la cena, aparte de dejar que usaran mi casa, claro, quería ofrecer un pequeño detalle familiar. «Me gustaría proyectar unas fotos viejas en la sala, Carmen, de cuando tú eras pequeña, y de la familia, para recordar a los que ya se fueron, algo bonito para la cena», dije, con la voz temblorosa, fingiendo la nostalgia senil que ellos esperaban. Mateo me miró con una sonrisa condescendiente. «Claro, viejo, qué buena idea, pero yo la monto. Tú no te preocupes por la tecnología. Solo dime dónde tienes el proyector». Esa era la trampa. Yo tenía un proyector guardado, viejo, que supuestamente no funcionaba, pero Lucía lo había reparado. Yo se lo di a Mateo, dejándolo montar el equipo. Él solo vio un proyector obsoleto y un cable. Él no vio el disco duro externo que Lucía y yo habíamos conectado disimuladamente a la computadora portátil que estaría oculta bajo la mesa. Él no vio el control remoto que yo guardaría en el bolsillo interior de mi saco. Los días previos a la Nochebuena fueron un infierno silencioso. Yo caminaba por la casa como un fantasma, saludando a los que llegaban a ayudar con los preparativos, viendo a Mateo supervisar todo con aire de propietario legítimo. Veía la felicidad hipócrita de Carmen, pensando que tenía a su padre controlado y a punto de firmar su destierro. La noche del 24 de diciembre llegó. La casa olía a pavo, a ponche y a pino. Había ruido, risas
y la alegría artificial que se crea en estas fiestas. Los invitados llegaban en oleadas. Mis hermanos, mis sobrinos, gente que sabía que yo era el dueño de esa casa, pero que también había escuchado los rumores de que yo era un estorbo para mi hija. Yo me vestí con mi mejor traje, el que usaba para las bodas y los funerales. No era nuevo, pero estaba limpio y planchado. Me senté en un rincón de la sala, observando. Mateo estaba en su mejor momento, dando órdenes, sirviendo bebidas, actuando como el patriarca de la familia, cosa que siempre había anhelado. El licenciado Barrera y su notario, el doctor Ramírez, habían llegado discretamente, mezclándose entre los invitados. Los presenté como viejos amigos del trabajo que habían venido a celebrar la Nochebuena. Nadie sospechó nada. Al fin y al cabo, un viejo inútil tiene derecho a tener amigos viejos e igual de inútiles. La cena terminó. La gente estaba llena, relajada, y el ambiente era propicio para las charlas, y, sobre todo, para los brindis. Fue entonces cuando Mateo decidió dar su discurso anual. Se puso de pie, golpeó la copa con una cuchara y pidió silencio. Lo miré desde mi asiento. Era alto, bien parecido, con una sonrisa demasiado grande. Estaba exultante. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí en nuestra casa», dijo Mateo, y enfatizó el «nuestra», mientras me miraba con un brillo malicioso en los ojos. La mayoría de los presentes creía que él ya era el dueño de la casa. Luego, se giró hacia mí. «Y por supuesto, quiero agradecer al viejo Héctor, al inútil de Héctor, que nos permite usar su casa, porque él solo ya no podría». La risa se extendió por la sala. Una risa corta, incómoda para algunos, pero abierta y descarada para muchos. Vi a mi hija Carmen reír. Vi a algunos de mis sobrinos reír. Era el momento, la humillación pública, perfecta. Era el sello que yo necesitaba para justificar lo que venía. Mateo levantó su copa, triunfante. «Por el viejo y por la familia que lo cuida». El silencio regresó a la sala. Yo me puse de pie, lento, pero firme. Todos me miraron. Esperaban que yo, el anciano, agradeciera la caridad, la burla. «Antes de que brindemos», dije, y mi voz, aunque baja, cortó el murmullo. «Quiero que vean las fotos viejas que les prometí». Mateo me hizo un gesto de desdén. «Ya, viejo, apúrate. No tenemos toda la noche». Caminé hacia el proyector que él mismo había instalado. Nadie vio mi mano deslizarse al bolsillo de mi saco. Mis dedos encontraron el pequeño control remoto. Apunté al proyector. La luz se encendió, no sobre un recuerdo familiar en sepia, sino sobre un documento legal, nítido y dolorosamente real, proyectado a tamaño gigante sobre la pared de mi sala. El encabezado era claro: contrato de arrendamiento con opción fraudulenta de compra, Notaría Pública 14. Y la voz de mi yerno, fuerte y clara, rompió el silencio atónito. La primera grabación empezó a sonar por los altavoces que él también había ayudado a conectar. Con esto, el viejo inútil firma, y nos lo quitamos de encima para siempre. Lo que se desató en ese momento, la forma en que la verdad se impuso al engaño, es algo que nadie en esa habitación podrá olvidar jamás. Si quieren saber cómo usé mi verdad para desmantelar su complot frente a todos, esperen la próxima parte. No se pierdan el momento en que mi yerno y mi hija vieron su vida y sus planes derrumbarse. Yo soy Héctor, ya con mis 68 años, y a estas alturas, uno aprende que la verdadera batalla no es contra la pobreza, sino contra la desvergüenza de la gente que uno mismo crió. Si me preguntan qué fue lo que dolió más, no fue el insulto de mi yerno aquella noche de Navidad de 2023, cuando me llamó viejo inútil, delante de 40 personas, mientras mi hija miraba hacia el suelo. Lo que dolió fue el silencio que siguió. Ese silencio cómplice de todos ellos que creyeron que yo no era más que un estorbo que esperaban echar a un asilo. Ellos rieron, pensando que el show había terminado, y que yo me retiraría a mi cuarto a llorar, como venía haciéndolo durante los últimos 6 meses de abuso. Pero yo no me moví. Me quedé parado frente a todos, con el plato de pavo ya frío en la mesa, y ese insulto resonando en el comedor, mientras la sonrisa de Julio, mi yerno, se estiraba satisfecha. Lo que ellos no sabían es que el telón de su comedia se acababa de cerrar, y el mío, el de la verdad,
Estaba a punto de levantarse. La risa se apagó lentamente, como una fogata a la que se le acaba la leña, cuando me vieron caminar con pasos lentos pero firmes hacia la esquina del salón, donde teníamos el equipo de música. Lucía, mi nieta, había estado esperándome. Ella sabía qué hacer. Con una calma que no era propia de una niña de 15 años, me entregó el control remoto y ajustó la configuración del proyector que, supuestamente, usaríamos para ver fotos viejas después de la cena. Algo que Julio se había opuesto hasta el último momento, diciendo que era aburrido. Conecté el cable, y la luz rectangular y cruda del proyector iluminó la pared blanca que estaba justo detrás de la mesa principal. Primero, fue solo un escritorio. Luego, apareció el menú de archivos. La gente dejó de cuchichear. Mi hija, que siempre evitaba mirarme a los ojos, levantó la cabeza, confundida. Julio, que estaba terminando de beber su vino con aire triunfal, frunció el ceño. No dije una sola palabra. Pulsé play en el primer archivo de audio y video que habíamos preparado. Era una grabación de hace unas 3 semanas. Se veían solo los pies de Julio y mi hija en la sala. La grabación era clara porque la pequeña cámara que Lucía había escondido detrás de los libros, en el estante de arriba, tenía buen micrófono. La voz de Julio se escuchó fuerte y resonante en el comedor, una voz que un minuto antes había estado llena de burlas y ahora se convertía en una evidencia escalofriante para todos. Mi amor, ¿ya le dijiste al viejo que vamos a usar ese terreno de costuritas como garantía? Si se niega, le dices que lo vamos a meter al asilo. Así de fácil. La voz de mi hija, Elena, se escuchó, baja, y con un tono de fastidio. No seas tan rudo. Aún no. Espérate a que firme los papeles de la herencia que le hice creer que son para el seguro. Pero sí, ya me tiene harta. Es un inútil, no sirve para nada, solo para andar preguntando por qué no hay azúcar o por qué la ropa no está lista. Y la casa es de nosotros, él solo estorba. Un murmullo de horror recorrió el salón. Mi hermana, que estaba en la mesa con su esposo, se tapó la boca. Los tíos de Julio se quedaron estupefactos, con la boca abierta. Yo seguí inmóvil, mirando la proyección de la pared. El dolor se había ido, reemplazado por una frialdad de acero que me permitía respirar y esperar. El primer video duró apenas 2 minutos, pero pareció una eternidad. Mostraba la esencia de su plan: despojarme, usar mis pocos bienes como garantía para sus deudas, y luego deshacerse de mí, fingiendo preocupación por mi salud mental. Mi nieta Lucía estaba a mi lado, aferrada a mi mano, temblando, pero firme. Ella era la razón por la que esto estaba sucediendo. Cuando el video terminó, Julio se levantó de golpe. «¡Apaga esa porquería! ¡Eso es ilegal!», gritó, con la voz rota por el miedo. Trató de acercarse al proyector, pero mis sobrinos, que habían quedado en shock, se interpusieron, sin saber bien qué hacer, pero impidiendo el paso. No lo apagué. Simplemente avancé al siguiente archivo. Este era un audio grabado hace solo 2 días. Era Julio hablando por teléfono con alguien, aparentemente un gestor. Sí, la firma del viejo. Ya la tengo escaneada. El notario me dijo que con un buen abogado no se darán cuenta de que es falsa. No tiene nada. Solo esa casa vieja y 2 lotecitos que se compró vendiendo ropa interior. Ya mandé a mi esposa a conseguir el dinero para pagarle al gestor y luego lo metemos al proceso. La gente ya no murmuraba. Había un silencio denso y humillante para ellos. Elena, mi hija, se puso blanca como la cera y empezó a llorar, pero no por arrepentimiento, sino por el miedo de ser descubierta. Me acerqué a la mesa y por primera vez en toda la noche hablé. Mi voz no era alta, pero el silencio la llevó a cada rincón. «Inútil», dices, Julio. Llevo 60 años trabajando, 45 cosiendo, arreglando, luchando peso a peso. Nunca fui rico, pero jamás dependí de nadie. Tú has vivido en mi casa, comiendo de mi esfuerzo, despreciando lo que tengo. Y tú, Elena, la miré fijamente, eres mi sangre, pero la sangre no te da derecho a la traición. En ese momento, la puerta principal de la casa, que estaba abierta por el calor, se abrió. Entraron 2 hombres de traje oscuro. Uno de ellos era el licenciado Morales, mi abogado, un hombre serio que había llevado mis asuntos discretos durante años, y el otro era el notario,
el licenciado Vargas. Julio los reconoció. Su cuerpo se desplomó un poco. Intentó excusarse, tartamudeando. Don Héctor, esto es un malentendido. Lo grabaron. Yo estaba bromeando. El licenciado Morales no le hizo caso. Caminó directamente hacia mí. Me entregó una carpeta gruesa y habló, esta vez, con voz de autoridad legal. Señores, disculpen la interrupción, pero el señor Héctor Mendoza, mi cliente, acaba de presentar evidencia irrefutable de un intento de fraude, coacción y amenaza de desalojo por parte de su yerno, el señor Julio Flores, y su hija, la señora Elena Mendoza. El notario Vargas tomó la palabra, sosteniendo un pliego de papel oficial. Señor Flores, acabo de recibir la confirmación de que la solicitud de garantía que usted presentó esta mañana en mi despacho, utilizando la documentación de la propiedad en Costuritas, es inválida. La firma es falsa. Esto constituye un delito grave de intento de fraude. Julio trató de correr hacia la puerta. Esto no es cierto. Es un viejo loco que está inventando. El licenciado Morales levantó una mano, deteniéndolo sin tocarlo. La verdad tenía más peso que cualquier físico. Tenemos grabaciones que demuestran la planificación de la falsificación y el intento de despojo. La denuncia penal ya ha sido interpuesta en la Fiscalía. Y en este mismo momento les informo que esta propiedad, donde ustedes residen, ha sido transferida a un fideicomiso. El señor Mendoza ha activado una orden de desalojo inmediata. La palabra inmediata golpeó a Julio como un ladrillo. Miró a su alrededor. El ambiente ya no era de fiesta, era de corte. La familia estaba contra él, viéndolo con asco. Elena, que había estado sollozando, se acercó a mí, arrastrándose, con la voz suplicante. Papá, por favor no. Yo no sabía lo que hacía. Él me obligó. Mi mirada fue dura. Había esperado 6 meses por este momento. 6 meses soportando su desprecio. Tú sabías. Grabamos el silencio cuando te reías de mí. Grabamos cuando decías que yo no servía para nada. No necesito tu dinero, pero no voy a permitir que pisoteen la dignidad que me costó una vida entera construir. El licenciado Morales le entregó un papel a mi hija. Era corto y definitivo. Señora Mendoza, por instrucción del señor Héctor, y ante la evidencia de traición y intento de fraude, usted queda oficialmente desheredada de cualquier bien presente o futuro que le pudiera corresponder. El grito de mi hija no fue de dolor, sino de rabia y desesperación por la pérdida del botín. Se dio cuenta de que lo había perdido todo. Su comodidad, la herencia que creía asegurada, y lo peor, el apoyo que ella creía incondicional. En ese momento, 2 oficiales de policía, que el abogado había traído discretamente y que esperaban afuera, entraron. El notario les indicó la situación, refiriéndose a Julio como persona sujeta a proceso penal por intento de fraude. Julio fue retirado. No hubo resistencia, solo una humillación total y absoluta ante sus propios familiares, los míos, y el mundo que él había querido impresionar con su supuesto éxito. Se fue arrastrado, gritando que era una injusticia, pero sus gritos se ahogaron al cerrar la puerta. La cena terminó ahí. Nadie tenía apetito. Los invitados se fueron dispersando rápidamente, algunos pidiéndome disculpas en voz baja por haber reído, otros simplemente avergonzados de haber presenciado tal espectáculo de miseria moral. Yo no acepté disculpas. Solo asentí. La verdad no necesita que nadie la defienda. Ella habla por sí misma. Mi hija se quedó sola en el comedor, llorando. No le permití que se acercara a Lucía. El abogado coordinó el cambio de cerraduras inmediato y la entrada de un servicio de mudanzas que sacaría las pertenencias de ambos al día siguiente. No iban a pasar una noche más bajo mi techo. La orden de desalojo se ejecutó en cuestión de horas. Cuando todo terminó, el licenciado Morales me preguntó qué haría ahora. Me senté en el sofá, por primera vez tranquilo en meses, y abracé a Lucía. Lo primero es proteger a Lucía, respondí. El patrimonio que logré acumular no era mucho para ojos ajenos, pero era suficiente. Le dejé la propiedad más pequeña y los ahorros suficientes para que pudiera estudiar lo que quisiera. Ella es la única que actuó con decencia y valor. Ella no necesita el dinero, pero necesita saber que la lealtad tiene recompensa. Los otros bienes, incluyendo esta casa que se había convertido en una prisión de abusos,
Decidí venderlos. Había demasiada amargura en estas paredes para que yo pudiera quedarme. El resto de las ganancias, le dije al abogado, quiero que se destine a financiar un programa de becas para jóvenes obreros en el oficio de la costura. Yo aprendí así. Y una parte a una fundación que defiende a los ancianos despojados. Mi vida, que había sido discreta, terminó en una exhibición de dignidad. No quería el dinero, quería la autonomía. No quería venganza, quería justicia. En los meses siguientes, vendí la casa y me compré un pequeño departamento a las afueras de la ciudad. Un lugar con un jardín pequeño donde puedo cuidar mis plantas y donde nadie me llama inútil. Mi hija intentó contactarme un par de veces, pero yo no respondí. Ya no era mi hija, era una extraña que intentó robarme. Julio sigue enfrentando su proceso legal, y aunque no sé si pisará la cárcel, sé que su reputación quedó destruida. Yo, Héctor, el obrero, el costurero, el viejo inútil, me retiré con paz. No necesité ser rico para defender mi vida, solo necesité valor para no permitir que pisotearan mi dignidad. Mi verdadera riqueza siempre estuvo en la paz que recuperé aquella noche de Navidad. Si quieren saber más detalles sobre cómo la ley actuó o cómo logramos grabar las pruebas sin que sospecharan, pueden dejar sus comentarios y prometo contarles toda la logística del plan que armamos con Lucía.